Escobar de Proceso. En primer lugar, bueno, pues sabemos ayer se dio, por supuesto, el último informe de la ministra presidenta Norma Piña, en el que, bueno, ella habló de una serie de situaciones que tienen que ver con, que derivaron en la reforma al Poder Judicial. Una de ellas, lo que ella menciona, es que fue derivada de estigmatizaciones, de persecución, de amenazas a jueces, sobre todo a quienes no estaban o quienes emitían fallos que contravinieran el interés en específico del gobierno federal. Esto, bueno, pues aunado a toda la serie de descalificaciones que se dieron por parte de lo que menciona desde el gobierno anterior, y también con el asunto de que hubo pues este tipo de amenazas con denuncias en contra de jueces o sacarles algunos temas. ¿Qué opina en torno a este tipo de declaraciones, sobre todo en un informe, si lo vio más como de una cuestión política que de resultados, aunado también al tema del recorte en el presupuesto que avanza en la Cámara? Sí, a ver, son tres temas. Primero, es falso que haya habido amenazas. Desde el Ejecutivo, ni el presidente López Obrador, ni de nuestra parte ha habido ninguna amenaza a ninguna persona juzgadora. Lo que es importante es que una persona que trabaja en el Poder Judicial, particularmente jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministras y ministros, también son servidores públicos y requieren transparencia. Pues no se puede, por un lado, estar defendiendo el INAI por la transparencia y por otro lado ser oscuros en las decisiones que se toman en el Poder Judicial. Lo que sí se ha hecho es hacer pública algunas decisiones que se toman, que deben ser públicas y que se manifiestan en la mañanera, de casos en donde, por ejemplo, se dan amparos a delincuentes de la delincuencia organizada, o casos, por ejemplo, que mantuvieron durante meses y meses y meses para poder determinar una resolución de la Corte por intereses personales o mercantiles, o casos en donde la Corte decidió legislar contrario a todas sus funciones establecidas en la Constitución. Entonces, en realidad, el fondo es que el Poder Judicial y particularmente una parte de los ministros y ministras de la Corte pues representan el régimen de corrupción y privilegios que había antes. Y eso es lo que están defendiendo. Y ahora, pues la transformación llegó también al Poder Judicial por voluntad del pueblo de México. Porque las personas que dicen que el pueblo de México no sabía que al dar los votos a diputados, diputadas, senadores, senadoras del movimiento de transformación, que el pueblo no sabía que eso iba a implicar un cambio en la Corte, pues están muy equivocados. Claro que el pueblo lo sabía y por eso votó así. Entonces, pues lo que hay es la defensa del viejo régimen frente a un pueblo consciente, activo, empoderado, en el sentido de que sabe lo que representa la historia y el mantenerse unido con la transformación que representa pues el nuevo Poder Judicial que se va a formar. Y a diferencia de lo que dicen nuestros detractores, los adversarios políticos o la propia ministra, la presidenta de la Corte, de que esto va a representar menos autonomía, que no va a haber Estado de Derecho, es todo lo contrario. Ahora va a haber autonomía del Poder Judicial por una sencilla razón: van a ser electos o elegidos por el pueblo. Si, lo he dicho varias veces, lo dije en mi toma de protesta, si el objetivo hubiera sido que la presidenta controlara a la Corte, pues hubiéramos hecho una reforma como la que hizo Zedillo, en donde desapareció la anterior Corte, nombró a nuevos ministros y ministras
que fueron nombrados pues prácticamente por él, en un acuerdo entre el PRI y el PAN, que ese acuerdo viene pues desde el periodo de Salinas o antes, pero particularmente. Entonces lo que hay es dos proyectos de nación. Uno, regresar al régimen de corrupción y privilegios, y otro, avanzar con la transformación. Entonces, ¿qué está defendiendo ayer con su informe? Pues el viejo régimen. Entonces, es falso que haya amenazas. Eso, lo que sí es que tiene que haber transparencia en el actuar de las y los jueces, y también los primeros que tienen que cumplir con la Constitución son ellos. Los primeros que tienen que cumplir con las leyes son ellos. Y no se puede estar utilizando la ley de amparo para liberar delincuentes, incluso la delincuencia organizada. Entonces, cuando se hace público eso y se denuncia al Consejo de la Judicatura, pues no es ninguna amenaza, es sencillamente decir lo que está pasando y acciones que no son acordes con la ley de las y los jueces, pues que también puedan ser sancionadas. Por eso ahora se está planteando el Tribunal Judicial, exactamente. En algún momento incluso la ministra también había tocado el asunto de que en el anterior sexenio, en el del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se tenía la intención de que el ahora exministro Arturo Saldívar se mantuviera 2 años más para que alcanzara pues el tiempo del sexenio empatado, y para que se pudiera tener injerencia desde el Ejecutivo en la Judicatura. No sé si el exministro hiciera algún comentario, sobre todo porque en algún momento también se le quería llevar a juicio, bueno, llevar un procedimiento en contra de usted por algunas declaraciones incluso que se dieron en el anterior sexenio, y lo que apunta hacia usted desde la propia ministra presidenta hoy todavía. Pues el propio ministro renunció a los 2 años adicionales, si recuerdan. O sea, él mismo, cuando se quería hacer este cambio, él dijo: no, yo no estoy interesado. O sea, es la mejor respuesta que se puede dar. Gracias, presidentas. En otro tema, también desde el sexenio anterior aquí pues escuchamos muchas veces, y sobre todo al final, sobre todo lo que tiene que ver con una trama, una red de factureras y empresas irregulares que tenían quienes fueron colaboradores de Genaro García Luna, hoy sabemos preso en Estados Unidos, condenado por temas de vínculos con el narcotráfico. Pero estas redes e irregularidades pues han alcanzado a quienes incluso hoy todavía están en el servicio público, en específico tiene que ver con gobernadores, o que han alcanzado a las familias de los mismos. De acuerdo con investigaciones de la propia Fiscalía en el caso de Nuevo León, se registran algunas maniobras que involucran a familiares del gobernador Samuel García. El vínculo es la firma Lergar, de la cual es accionista mayoritaria Rosario Asenat, la media hermana del gobernador, como le mencionaba, que alcanzan a redes que tienen que ver con familiares o en algunos casos directamente. Esta firma también involucra a Víctor Manuel Álvarez Puga, quien sabemos que en el gobierno de Enrique Peña Nieto pues cometió delitos y hoy es prófugo de la justicia. Uno de los operadores de esta red que le menciono, de Álvarez Puga, por la cual está vinculado, es su primo Fernán Pavia Puga. Es fiscalista, socio de las empresas a las que Lergar habría transferido enormes cantidades de dinero. Incluso, bueno, pues también llama la atención que esta empresa tiene más gastos que ingresos, por eso también el tema de la investigación en la Fiscalía. Otro elemento, bueno, pues por mencionar algunas de las cosas, es que en algunas de las operaciones o transferencias fue a una de las empresas que ha tenido esta empresa, fue a una de las empresas fantasmas relacionadas también con con una red que se va tejiendo y que muchas apuntan hacia Genaro García Luna. Hay miles de transferencias que pueden dar pues cuenta de este tipo de cosas. Una de las últimas, en otra de las empresas pues que está dentro también de esta red, tiene como liquidador a Miguel Raúl Ortega, relacionado también con el caso de Luis Cárdenas Palomino. Como vemos, bueno, pues todo esto está entrelazado y que está relacionado todavía con empresas que de algún momento beneficiaron a este tipo de tramas, de redes de corrupción que sabemos hoy, bueno, pues que existieron, porque además se ha juzgado no nada más por corrupción, sino también por cuestiones de narcotráfico. Incluso
incluso en la nómina de esta empresa, a la que le hacía mención, que está relacionada con la familiar del gobernador, pues tiene como mejor pagados a quienes también han sido investigados por cuestiones de corrupción, otra vez ligados al tema de lo que tiene que ver con García Luna. Quisiera preguntarle, Presidenta, cómo de alguna manera la Federación pudiera estar también atenta o vigilante a este tipo de situaciones que se dan en gobiernos como el caso Nuevo León, de acuerdo con una investigación, por supuesto, de la Fiscalía Estatal, y que pudieran, no sabemos si todavía pudieran estar beneficiando a estas personas que o son prófugas o que ya han sido condenadas por cuestiones tan graves, y que además, por supuesto, lo que vemos es definitivamente estarían relacionadas también con el tema de que estarían financiadas por el erario en alguna parte, porque en algún momento también la revista Proceso ha dado cuenta de algunas de las empresas que han beneficiado al gobernador y a sus propios familiares. ¿Está la Federación atenta a este tipo de vigilancia? ¿Pedirá información a la Fiscalía Estatal para ver de qué está tratando, sobre todo por el cuidado al presupuesto público? Pues es un asunto de la Fiscalía, ¿no? Si tiene pruebas y tiene información suficiente, pues las fiscalías tienen su autonomía, ¿no? Entonces, si hay información, pues que esté la información y que se proceda. Que no se haga esto de un asunto político. Si es un asunto administrativo, jurídico, penal, pues que se quede en ese ámbito, ¿no? Que apunte hacia gobernadores, como es el caso. Sí, pues la Fiscalía tiene la información, si es que realmente tiene la información. Ahora, es relevante que sepan ustedes y quienes nos escuchan que uno de los… Fíjense, hay varios casos de factureras que se presentaron a través de la Fiscalía General de la República. Regreso a los jueces, que se presentaron a través de la Fiscalía General de la República denuncias y el juez niega orden de aprehensión o incluso proceder en la investigación. Son cerca de 8 casos que tiene el SAT con pruebas de facturas falsas que el Poder Judicial, que se presentaron a la Fiscalía, cómo debe proceder, y en el 99% de los casos el Poder Judicial dijo no procede. Pero para que se sepa también, porque aquí hay sus partes, ¿no? Y la otra que es importante que se sepa es que se modificó el 19 constitucional ya, no sé cuándo va, ese ya pasó por todos los congresos. Ya pasó, ya estamos ya para publicarse, para declararse constitucional por la Cámara de Diputados. En los delitos que se modificaron para que tengan prisión preventiva oficiosa está ser facturero o el delito de facturar falsamente, porque antes ni siquiera era sujeto a prisión preventiva oficiosa, a delito grave. Entonces ahora ya en la Constitución se establece. Entonces eso va a ayudar. ¿Qué son las factureras? Es utilizar facturas falsas para evitar pago de impuestos, esencialmente, a través de redes de empresas que se dedicaron a eso, formar empresas. Esa empresa se forma como empresa fantasma, tiene su RFC, factura, que a su vez le factura a otra, etcétera, 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 de tal manera que se vuelve muy difícil encontrar cómo fue este proceso de facturas falsas que evitan al final pagar impuestos o incluso hasta fraudes privados que se pudieran generar. Entonces ahora ya es un delito grave y va a ser publicado pues ya pronto en el Diario Oficial de la Federación. Pero sobre el caso de Nuevo León, pues es la Fiscalía quien tiene que… El SAT estaría también revisando la ruta que pudiera estar siguiendo. No sabemos si sigan siendo beneficiados finalmente estos prófugos o delincuentes, ¿no?
cualquier caso, el SAT tiene mecanismos de estar permanentemente haciendo auditorías, o si brinca en un área algún tema de alguna factura que no es real, inician las investigaciones para desarrollarlo. Una vez que tienen las pruebas, presentan la denuncia ante la Fiscalía General de la República. Y finalmente, bueno, pues lo que tiene que ver con un tema que se había quedado, pero que pudiera más bien no pasar desapercibido. Hace algunos días ya el gobernador Javier May había hablado de que en su gobierno no iba a haber pactos con la delincuencia. Después, bueno, pues al ser cuestionado sobre esta situación, él explicaba que lo decía porque en anteriores gobiernos estatales en Tabasco, pues se había abierto la puerta a cuestiones delincuenciales, a pactos, a cuestiones que están derivadas incluso con anteriores gobernadores. En este caso, bueno, pues sabemos que algunos de esos anteriores gobernadores, pues Adán Augusto López y también Carlos Manuel Merino. May lo que dijo es que en su gobierno, pues no es que hubiera más delitos que antes, sino que tal vez antes no se hablaba tanto, se escondían cifras, o que hubiera un pacto para que de alguna manera pudiera estar pues un tanto tranquila la situación en el estado. De hecho, él parte de lo que dijo es que todos saben que era Vox Populi, que quién comandaba la barredora en esa entidad, incluso lanzó la pregunta o no lo sabemos. En octubre de 2022, bueno, viene a colación de que en esa fecha, Proceso publicó un reportaje en el que se decía, bueno, se daba cuenta de que cuando era gobernador Adán Augusto López, pues se entregó la Secretaría de Seguridad y también la Policía Estatal a personas que estaban relacionadas con cuestiones de delincuencia. De hecho, uno de ellos, tiempo después, precisamente por el tema de la violencia, tuvo que renunciar al cargo. Y esto, bueno, pues con información también derivada de lo que tiene que ver con la defensa nacional respecto de investigaciones que hizo en torno a pues los hilos que llevaban a esas tres personas que estaban relacionadas con la delincuencia. Yo quisiera preguntarle, Presidenta, si en efecto, bueno, pues ustedes como gobierno federal, como ejecutivo, tienen información del origen de este tipo de situaciones de violencia que se dan, sabemos que en varios estados, pero en este caso, como se habían dado algunos actos de violencia en Tabasco. ¿Qué respuesta daría a este tema de los pactos, de si habían anteriores gobiernos, de qué tan lejos estaban esos gobiernos actualmente? ¿Y qué pasa con la diferencia, por ejemplo, que menciona el gobernador May, de que antes había y que ahora le toca a él y decir, pues no hay pactos, pero pasan esas cosas? No tengo información de que Adán Augusto, cuando fue gobernador de Tabasco, haya hecho un acuerdo, ni lo creo tampoco. Lo que sí hubo en el sexenio anterior, ya con Merino como gobernador, es que él toma la decisión cuando empiezan a subir los delitos en Tabasco de separar al entonces secretario de Seguridad. Y después se abren distintas investigaciones, que en todo caso, si las investigaciones llegaran a algún servidor o alguien que fue funcionario público, pues se procedería. Pero no es un pacto, sino sencillamente en el momento en que ocurre el incremento, se toma la decisión de separarlo del cargo. Así fue con el anterior secretario de Seguridad Pública de Tabasco. Y hoy se está colaborando mucho, está un general retirado de secretario de Seguridad, ya desde antes de que llegara Javier al gobierno del Estado, y se está colaborando con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y con la Fiscalía del Estado y la Fiscalía General de la República, igual que en otras entidades. Bueno, bien, lo que tiene que ver con eso, pues es la información del Ejército, sobre todo vía el Centro Regional de Fusión de Inteligencia en el sur, y esto aunado también al llamado que hace usted, que hizo ayer en torno a que los gobernadores deben asumir la responsabilidad de la seguridad, saber pues un poco más a detalle
pues no como tal señalar quiénes pudieran ser, pero si tienen información de cómo ha sido entonces la asistencia a estas mesas de seguridad que hacen por las mañanas, también esta situación de qué tanto usted considera que los gobernadores pudieran estar delegando esta responsabilidad tan importante que tiene que ver con la seguridad. Gracias. Fue un llamado a todos y a todas las gobernadoras y jefa de gobierno. Pienso yo que, por supuesto que desde la Federación tenemos una enorme responsabilidad y la estamos asumiendo, pero que tiene que haber coordinación y las y los gobernadores también tienen que asumir su responsabilidad en la seguridad. Lo hemos dicho varias veces, un homicidio es un delito del fuero común. Entonces, la investigación del homicidio, el análisis, la carpeta de investigación está en las fiscalías estatales y son en general los jueces o las juezas estatales de los tribunales del Poder Judicial estatal quienes otorgan orden de aprehensión de acuerdo con las carpetas de investigación o cateos o la orden que tengan que presentar. Entonces, hay gobernadores que asisten todos los días al gabinete de seguridad y hay gobernadores y gobernadoras que han decidido no asistir. Entonces, por eso yo hice un llamado respetuoso a que se asuma esa responsabilidad de conducir la política de seguridad de su estado. En general, cuando el gobernador o gobernadora asume esta responsabilidad, hay mucho más resultados. Entonces, por supuesto, son elegidos y elegidas por el pueblo y ellas toman sus propias decisiones, pero por eso dije es una sugerencia respetable a todos para que asuman la responsabilidad de la conducción de seguridad. Hay estados con menos delitos que a lo mejor tienen ya una estrategia y consideran que no es necesario, pero creo que particularmente en aquellos estados en donde hay alta incidencia delictiva, pues tiene que asumirse esa responsabilidad. Pues depende de cada uno de ellos y ellas cómo asuman esta responsabilidad. Yo fue un llamado respetuoso. A ver, por acá. Presidenta, buenos días. Buenos días. Soy Ángela Zambrano, de Radio Jornalera. Le agradecemos la oportunidad de dirigirnos a usted. Somos una estación de radio que transmite en la Unión Americana y con repetidoras en Latinoamérica. Presidenta, sabemos que gracias al compromiso de los gobiernos de la 4T, hoy día los programas sociales de beneficio a los mexicanos son un derecho constitucional que beneficia a todos los mexicanos y mexicanas sin distinción. Quiero comentarle que esto ha causado una gran alegría a los mexicanos que radicamos en Estados Unidos y mucha esperanza, especialmente lo que tiene que ver con la pensión para el bienestar de los adultos mayores, porque atiende la situación tan crítica que enfrentan los mexicanos de la tercera edad en Estados Unidos. Créame, Presidenta, esa es la realidad con la que nosotros convivimos diario. Personas que duermen en sus vehículos, que para alimentarse dependen de la caridad comunitaria, que no tienen acceso a ningún servicio de salud o seguridad social y que es difícil que encuentren trabajo. Nosotros lo vivimos cotidianamente, el trabajo que nuestros paisanos nos permite apreciar la realidad tan precaria que viven. Por eso, Presidenta, esta es mi pregunta. ¿Qué va a hacer su gobierno para incluir a los adultos mayores de 65 años viviendo en Estados Unidos en el programa Bienestar? Consideramos que con una modificación el programa beneficiaría a cientos de miles de mexicanos y mexicanas que han aportado con su arduo trabajo a ambos países.
Las personas que nos escuchan todos los días consideran que el gobierno mexicano es su gobierno, aunque viven en Estados Unidos, y que seguimos siendo mexicanos con mucha honra, aunque vivimos fuera de México. Gracias, Presidenta. Sí, lo estamos revisando. Voy a comentar las razones. Evidentemente, para nosotros, nuestros paisanos y paisanas son héroes, heroínas, y los queremos y siempre vamos a estar cerca de ellos y defendiéndolos. El gran tema es el presupuesto, porque son más de 4 millones de mexicanos y mexicanas que, estimado, tienen 65 años y más, que viven en Estados Unidos. Eso representaría un incremento en el presupuesto para la pensión de adulto mayor importante. Entonces estamos revisando bajo qué condiciones podríamos otorgarles la pensión. Gracias, Presidenta. Gracias. Bueno, estamos muy confiados y confiadas de que el Gobierno de México reconoce nuestro derecho en Estados Unidos. Sí. Gracias. Acá. Presidenta, qué gusto saludarla. Ramón Ramírez Gutiérrez, de Noticieros al Reloj de la Tlajequeña 91.5. La Conferencia del Pueblo y traemos sentimientos del pueblo. Saludados desde Oaxaca. Todavía tenemos el buen sabor de boca de su visita a Astata. Hay una crisis de gas, Presidenta, de gas LP que está afectando a muchas familias en varios estados, no solamente en Oaxaca. Preguntarle qué es lo que está pasando y cómo se va a solucionar esta situación. Ahora sí me tomaste sin una respuesta concreta. Déjame, hoy tengo reunión con Pemex y con la Secretaría de Energía y revisamos este caso de desabasto, dices, de gas LP en Oaxaca. En Oaxaca, en Puebla, creo que ya está afectando a la Ciudad de México y algunos otros estados, está afectando esta crisis. Bueno, esta falta, los distribuidores de gas dicen que Pemex no les está suministrando gas y que por lo consiguiente no han podido surtir gas LP a las familias de México. Sin cambio, pues se teme, si pueden hablar de una vez con el director. Se teme de que esta situación sea para elevar el precio. No hay desabasto de gas LP en la producción y una parte todavía se importa. No hay desabasto, habría que ver. En particular, porque hemos estado recibiendo presiones, o por lo menos la Secretaría de Energía. Recuerden que en el gobierno del presidente López Obrador se fijó un precio máximo para el gas LP. Me tocó estar en esas reuniones, algunas de esas reuniones con la entonces Secretaría de Energía, Rocío Nale, la hoy Secretaria de Gobernación, cuando estaba de Secretaria de Seguridad, porque ellos no querían y argumentaban varios temas. Y en la Ciudad de México, en la zona metropolitana del Valle de México, el precio del gas LP era de cerca de 40% más caro que en el resto del país. En esta revisión que se hacía de quiénes tienen los precios, ahí salió que zona metropolitana siempre estaba muy alto. Entonces el presidente López Obrador decidió poner un precio máximo al gas LP. Recuerden que la distribución del gas LP es de los pocos combustibles que está privatizado desde hace muchísimo tiempo, mucho antes del periodo neoliberal. Había privatización de la distribución de gas LP. Entonces ahora sí han estado recibiendo pues muchas solicitudes para liberar el precio y no lo vamos a liberar, porque si no, imagínense, pues vamos a afectar a la economía de las familias y para eso estamos aquí, para apoyar a las familias que menos tienen. Entonces vamos a ver si se trata de esto o de algún otro tema, pero no hay un tema de que falte gas LP en el país, eso sí no hay. Entonces, pero revisamos con Pemex y la Secretaría de Energía.
Presidenta, en otro de los temas, bueno, termino con lo del gas y bienestar. Hay mucho temor en la población de lo que usted dice, de que se trate de los distribuidores de querer incrementar el precio del gas, y además se habla del temor de que entre nuevamente gas bienestar, y que eso según están en temas de negociación, pero son informaciones todavía no certificadas o no comprobadas. Pero bueno, Presidenta, el día de ayer se dieron varios temas a nivel nacional en el tema de seguridad. El día de ayer usted se reunió con gobernadores. Paralelamente, Ken Salazar, el actual embajador de Estados Unidos en México, reconoció el trabajo de su gobierno y sobre todo por estar contribuyendo a abatir el crimen organizado, principalmente el cártel de Sinaloa. También el día de ayer Trump designa a Ron Johnson, me parece, un nuevo embajador en México. Su opinión acerca de estos temas, sobre todo también el perfil de este nuevo embajador que estará en México en próximos días. ¿Qué opina usted? Las y los mexicanos deben tener la certeza, y que tengan la certeza, de que nosotros siempre vamos a defender a México como un país libre, soberano, independiente, que tenemos una enorme riqueza cultural, económica, y que cualquier colaboración, coordinación con el gobierno, particularmente de Estados Unidos, va a ser de iguales siempre. Eso lo tenemos que defender, porque particularmente el periodo de Calderón, hubo mucha subordinación, y nosotros no. Vamos a colaborar, vamos a coordinarnos, pero sin subordinarnos, siempre poniendo en alto el nombre de México. Entonces, frente al embajador que el día de ayer nombró el presidente Trump, o las acciones que se han realizado no solo en Sinaloa, sino en todo el país, pues son acciones que tenemos que desarrollar y que se están haciendo con la estrategia de seguridad que planteamos. Y ahí donde debamos colaborar, por ejemplo, pues tenemos una frontera de más de 3,000 kilómetros. La entrada de fentanilo a Estados Unidos, pues evidentemente vamos a colaborar, pues es hasta un asunto humanitario, pero también queremos que ellos también colaboren para que no entren tantas armas a México. Entonces, no solo es un asunto de el tráfico de drogas, que vamos a colaborar, sino también de la violencia que se genera en México, particularmente con la entrada de armas. Recuerden que 75% de las armas que se incautan en México vienen de Estados Unidos. Entonces, son temas que en una mesa de alto nivel pues planteas. Colaboramos, nos coordinamos en información, hacemos trabajo conjunto, siempre respetando nuestras soberanías, pero también en interés de las y los estadounidenses y en interés de las y los mexicanos. Entonces, son colaboraciones, coordinaciones que han ocurrido y que tienen que ocurrir con respeto a nuestra soberanía. El presidente puso límites a los agentes que operaban en México de distintas agencias, es decir, sí pueden estar operando en México, pero México necesita información, porque finalmente requieren un permiso. Es lo que haría cualquier país, no es algo en particular. Entonces, ese es el respeto en la relación que nosotros estamos pidiendo y que siempre vamos a pedir. Entonces, el trabajo que se está haciendo ahora, porque también dicen, antes había una forma de atender la seguridad y ahora hay otra, cambio en la estrategia. Lo que estamos fortaleciendo es la inteligencia, la investigación, la coordinación con la Fiscalía General de la República y la coordinación con los estados. Pero la atención a las causas sigue siendo el elemento principal. Y por supuesto, como yo lo dije, es atención a las causas y disminuir la impunidad en nuestro país. Y ahí pues la colaboración que haya con respeto a nuestras soberanías. Entonces, por eso he dicho que en todos los temas yo estoy convencida que va a haber acuerdo y que sepan que siempre va a ser defendiendo a México y poniendo en alto el nombre de México y sin subordinarnos a las necesidades
solamente de Estados Unidos. Esta es una colaboración. Nosotros queremos la disminución de la violencia y la construcción de la paz. Nosotros queremos que disminuyan homicidios y otros delitos de alto impacto, que muchos de ellos están vinculados con la delincuencia organizada. Y eso representa pues que disminuya la entrada de armas a México. Entonces, por eso digo que con este embajador o con otros vamos a defender nuestra soberanía, nuestra condición de igualdad y vamos a colaborar y a cooperar en todo lo que se requiera, pero siempre en interés del pueblo de México y de la nación. En otro tema, Presidenta, otro de los grandes aportes de la Cuarta Transformación en beneficio del pueblo de México han sido los bancos bienestar. Han permitido el acceso de clases populares a los servicios financieros. Sin en cambio, hace falta ahorita nuevamente más bancos bienestar en algunas zonas semiurbanas y en algunas zonas rurales del país de México. Saber si en este nuevo presupuesto que viene en 2025 consideran ustedes abrir más bancos, ampliar la red de bancos bienestar en el país y sobre todo otro tema relacionado con esto que tiene que ver con Financiera Bienestar. Lo que antes era Telecom ahora es Financiera Bienestar, sin en cambio no tiene los mismos servicios que el Banco Bienestar. Por ejemplo, ahí no se puede pagar una beca y donde hay Financiera Bienestar no ponen un banco, pero tampoco tienen los servicios. En este sentido, ¿qué se va a hacer y si hay presupuesto para nuevos bancos en el 2025? Por lo pronto son los bancos que existen, no tenemos contemplado abrir nuevos sucursales a menos que haya una necesidad en algún lugar en particular. Y la idea es que se vayan juntando Financiera y el Banco de Bienestar. Por lo pronto son instituciones separadas. Financiera para el Bienestar lo que hace es dar créditos con baja tasa de interés y además pues recibe las remesas porque y están impulsando mucho eso a partir de lo que era Telecom, que ahora ya con la nueva ley orgánica todo pasa a ser Financiera del Bienestar. Y por otro lado está el Banco de Bienestar, cuya principal función es la bancarización de millones y millones de mexicanos y mexicanas y que los recursos que van destinados a los programas de bienestar, a los derechos sociales, pues sea a través del Banco de Bienestar. Entonces son estas funciones y la idea es que ambas puedan ir avanzando en las necesidades que requiere el pueblo de México para su financiamiento y para recibir los programas del bienestar. Fíjense, se pone mucho ejemplo de la India, por ejemplo, del avance que tuvo en la bancarización, es decir, que cada ciudadano pueda tener una cuenta de banco y eso permite pues hacer muchas transacciones que son monetarias, pero que ya son electrónicas y no requieren necesariamente del circulante o del dinero. Pero México hizo una bancarización impresionante en el sexenio del presidente López Obrador, pues nada más piensen en la cantidad de beneficiarios y beneficiarias de los programas de bienestar. Entonces son casi 90% de las familias que reciben un apoyo y todas esas están en la mayor parte bancarizadas con Banco de Bienestar. Entonces es un esfuerzo muy grande y se va a sostener, se va a fortalecer y al mismo tiempo buscar que vayan juntándose. Financiera para el Bienestar nos va a ayudar en el programa de vivienda de bajo costo, porque a través de la financiera se van a dar los créditos, pero es la única que puede dar crédito con 0% de interés a pagar en 15 años. Entonces, el nuevo programa de vivienda va a ser para las personas que ganen entre 1 y 2 salarios mínimos y que el pago de su casa, sea con renta o ya comprándola, no exceda el 30% de su salario y siempre va a pagar lo mismo, independientemente de la inflación, para los siguientes 15 años. Entonces es un programa muy noble que permite que muchas personas que hoy no tienen acceso a la vivienda puedan tener acceso a la vivienda. Y ya por último, Presidenta, la situación de IMSS Bienestar.
El día de hoy empiezan protestas en Oaxaca y creo que en algunos otros estados sobre la situación laboral de los trabajadores de IMSS Bienestar, que los que transitaron de las entidades de salud estatales a los federales, a IMSS Bienestar, y los que han estado tradicionalmente en IMSS Bienestar, que todavía no los acepta, IMSS institucional no los acepta como verdaderos trabajadores. Y luego también la situación de las medicinas en los diferentes situaciones de IMSS Bienestar, supongo que es por la situación del presupuesto, pero el nuevo presupuesto 2025, ¿qué va a pasar, no, con esta situación? Sí, hay que ver en particular de las personas que están manifestando cuál es su demanda. Lo que se hizo con el IMSS Bienestar es basificar a la gran mayoría de los trabajadores de la salud. Les pongo el ejemplo de la Ciudad de México. Un médico especialista, como no se tenían suficientes recursos en la ciudad, un médico especialista ganaba 15,000 pesos y estaba contratado por honorarios, o sea, sin derecho, sin seguridad social, desde que llegamos en su momento a la ciudad. Entonces, el IMSS Bienestar, al entrar el sistema al IMSS Bienestar, se basificó al médico o a la médica con un salario de 35,000 pesos mensuales. Entonces cambió, primero tiene estabilidad laboral y segundo pues elevó su salario de una manera muy importante. Eso en la mayoría de las entidades, las 23 entidades que firmaron, es una realidad. Se estaba en el proceso de automatización de nóminas y otras cosas que al pasar de los estados a la federación apenas dio tiempo de poderlo hacer y se está en ese proceso. Y hay un grupo de personas que fueron contratadas en la pandemia, médicos generales sobre todo, que están en una circunstancia que algunos de ellos no se definieron su entrada al IMSS Bienestar. Y estamos viendo para que todos trabajen, que todos tengan el empleo, que en algunos casos inclusive esto pasa en entidades que decidieron no entrar al IMSS Bienestar, pero que se contrataron por el INSABI en su momento para la pandemia. Entonces ahí hay un tema que estamos revisando para poder darles pues todo lo que se requiere para que puedan seguir contratados, y en particular lo de Oaxaca pues habría que ver qué problema tiene. Hay certeza laboral, sí. Doctora.